una bienvenida oficial a la charla de habilidades blandas de la experiencia de la entrevista en el proceso de selección. Entonces, profesor Juan Gabriel, eh, Ana María, muchísimas gracias también por este espacio y pues aquí este escenario es todo suyo. Dale, gracias Catalina, pues muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Realmente tenemos muy poco tiempo para lo mucho que quisiéramos poder compartir con ustedes en esta oportunidad, pero creo que lo que hemos preparado y lo que compartiré con ustedes ahora, pues espero sea de mucha utilidad para lo que están viviendo también en este momento. Entonces, voy a iniciar la presentación aquí compartiéndoles. Me imagino que ya aquí todos deben estar viendo la pantalla, entonces permítanme, voy a ampliar acá la pantalla y ya podemos iniciar. Entonces, pues bueno, me presento, yo soy Juan Gabriel Ocampo Palacio, yo soy profesor del programa de psicología aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, psicólogo, rosarista, también hice mi maestría en la Universidad de los Andes y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Valencia en España. Y pues principalmente porque, digamos, también el participar en este evento, porque el área que yo trabajo en el programa de psicología tiene que ver con la psicología de las organizaciones y el trabajo y la psicología de la salud ocupacional. Y realmente encuentro que, pues, hablar de la experiencia emocional en las entrevistas de selección, pues es bien importante, porque muchas veces no se habla de lo que uno siente cuando está sentado o está haciendo un proceso de selección y todo lo que vive durante esos días o esas semanas en las que está participando justamente en un proceso de selección y particularmente en la entrevista, que suele ser un espacio que para algunas personas es más difícil de lo que uno cree o imagina que puede pasar. Entonces, realmente este espacio tiene la finalidad de que abordemos tres temas concretamente. Lo primero es que suele pasar en una entrevista, ¿sí? Pues que nos contextualicemos y pensemos acerca de lo que es una entrevista de selección, un poco la finalidad, qué intenciones tiene hacer una entrevista de selección. Lo segundo, pues, es ver acerca de la experiencia emocional, pero principalmente pensándola y ligando mucho la experiencia emocional con la respuesta del estrés, particularmente con la experiencia que vivimos con el estrés, porque es sin duda alguna una de las primeras reacciones y tal vez de las más fuertes que uno vivencia cuando está presentando un proceso de selección y viviendo particularmente una entrevista. Y lo tercero, pues, ¿qué podríamos hacer para disminuir tal vez esas reacciones y poder tener mayor control sobre lo que está pasando en esos escenarios? Entonces, voy a empezar por preguntarles, y si aquí abiertamente alguien quiere comentarlo, ¿quién ha participado aquí en una entrevista? ¿O quiénes han ya participado en entrevistas de selección? Y tal vez que muy brevemente nos comparta cómo fue esa experiencia. ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue terrible? ¿Espantosa? Cuéntenos, por favor. Hola, buenos días a todos. Hola Luisa, ¿cómo estás? Yo he participado en varias entrevistas, digamos que yo tengo ya 3 años de experiencia desde que me gradué de la universidad. Eh, para mi criterio, las entrevistas son muy angustiantes, la Mm, verdad. Generan mucho estrés, mucha ansiedad y creo que pues a uno le dan como muy poco tiempo para desenvolverse para lo que uno quiere, mm, para el ujú, desempeño del trabajo. O sea, hay todo tipo de entrevistas, hay las grupales, hay las individuales, pero en ujú. general creo que cuando a uno le dicen entrevista es 100% ansiedad. Ajá, claro. Y para, por ejemplo, para tu experiencia, Luisa, que ya también tienes un tiempo de haberte graduado, muy seguramente genera esa ansiedad, esa preocupación de presentar la entrevista, pero hay personas que nunca se han expuesto a escenarios de entrevista y probablemente para ellas o para ellos sea más dramática la cosa todavía, ¿no? Muchas gracias, Luisa. Sandra, Sandra Maecha. Hola, buenos días para todos. Hola. Bueno, eh, digamos que yo ya llevo una trayectoria laboral de más de 20 años y Ujú, recién me gradué también como psicóloga y he estado en las dos caras de esa moneda. Eh, Tanto he sido a quien entrevista como ujú, quien ha entrevistado. Entonces,
eh, me da esa perspectiva de cómo se siente cada una de las partes, esa ansiedad que provoca, esa incertidumbre, ese querer mostrarle y querer evaluar al otro y cumplir con unos requisitos que son necesarios pues, de quien está haciendo el proceso de selección, pero también cumplir con las expectativas que se esperan o llenar esa necesidad que tengo, que debo emplear, tengo responsabilidades económicas, etcétera. Entonces Ujú. creo que ni siquiera es solamente una de las partes involucradas la que tiene esa ansiedad, la que se presenta a esa situación con un cúmulo de expectativas que Ujú. necesita cumplir. Entonces creo que eso enriquece Sí, también un poco más y cercana al entrevistado, un poco más humana. Y sí. también me ha permitido desarrollarme mejor cuando yo soy la que tengo que presentar la entrevista. Entonces, creo que compartir un poco esas situaciones y ver que a los dos lados hay seres humanos que tienen expectativas, que necesitan cumplir con unos requisitos y a todos nos hace muy bien. De acuerdo, gracias Sandra. Sí, en efecto, pues ahí hay dos caras también importantes, y es el que hace la entrevista y los otros que son los que participan en entrevistas. Y yo creo que uno lo que más quisiera cuando está siendo entrevistado, cuando participa en una entrevista, es que lo traten bien, que la entrevista sea humana, que la conversación que se vaya a dar pues se dé en el marco del respeto, que entiendan que uno está ahí porque tiene una expectativa sobre pues, un trabajo, sobre alguna intención de volver a ubicarse laboralmente, o si es la primera experiencia que uno tiene, pues es la primera experiencia y eso es muy significativo. Entonces, teniendo en cuenta esos comentarios que ustedes han mencionado, pues vamos a hablar rápidamente entonces en qué consiste eso de las entrevistas. Generalmente, y quienes ya han participado acá o tienen experiencia en la entrevista, pues seguramente tienen muy claro cuál es esa, digamos que esa función de la entrevista. Pero no está de más reconocer de qué se tratan las entrevistas. Pues una entrevista en realidad es una conversación entre dos o más personas. Una entrevista puede ser, como lo mencionaba Luisa muy bien, puede ser individual, puede ser grupal, se puede hacer de muchas formas, pero generalmente suele ser un espacio de conversación que tiene como objetivo profundizar las experiencias, las habilidades sobre conocimientos, sobre qué tanto se ajusta el candidato al cargo, y recientemente y de manera muy importante ha sido entender si también los candidatos y las candidatas se ajustan a la cultura de la organización, ¿sí? A la cultura de la organización, y eso también va a ser un factor muy importante para tener en cuenta las entrevistas. Generalmente las entrevistas pueden dividirse o se pueden encontrar tal vez por entrevistas basadas en las competencias del cargo, puede haber entrevistas centradas en incidentes críticos, entonces problemáticas o situaciones que fueron críticas en alguna experiencia de los candidatos y candidatas, y a partir de allí se explora específicamente unas competencias, o también hay entrevistas que son fundamentalmente bajo presión, ¿cierto? Entonces donde se intenta llevar a la presión al candidato y la candidata, pero generalmente las entrevistas tienen la particularidad de ser en espacios de conversación, espacios en donde yo puedo hablar, la persona que está entrevistándome también puede hablar, y podemos construir un diálogo conjunto en donde de alguna forma queremos es profundizar y conocer más acerca de esas personas. Pero algo interesante también es que las entrevistas pueden verse también como un espacio de venta. Y aquí pues pongo esto entre comillas de venta porque pues tanto para la organización como para el candidato o la candidata pues es un espacio para darse a conocer. Las organizaciones también tienen una clara intención con las entrevistas, y es mostrar por qué tú deberías estar con nosotros, ¿cierto? Aun cuando yo sé que tengo la opción de contratar a 10 personas y elegir entre las 10 personas, puedo elegir a alguien. Yo aquí tengo también la intención de venderme como compañía, como empresa, y venderme como una organización a la que pues tú desearás estar vinculado. Y asimismo el candidato y la candidata pues también está haciendo lo mejor que puede para mostrar que es la persona idónea para un rol o un cargo en particular. Entonces, algo interesante acerca de la entrevista es reconocer lo que suele ocurrir. Pues una entrevista tradicionalmente suele tener tres momentos importantes. Uno, que es el inicio, donde está toda la fase de la presentación entre candidatos, entrevistadores, ¿cierto? Se hace una primera conversación en donde nos presentamos, nos conocemos, hablamos de cosas, de esas charlas ligeras en donde hablamos del tráfico, del tiempo, del clima, lo que sea, cualquier cosa,
pero generalmente lo que hacemos es empezar a introducir la entrevista y lo que suele ocurrir también después de eso es empezar con preguntas más de carácter general para ya entrar a una segunda fase que podría ser la profundización, en donde ya las entrevistas suelen concentrarse mucho más en las áreas académicas, laborales, personales de los candidatos y las candidatas, y ahí ocurre toda una suerte de cosas. Ahí dependerá de las organizaciones, dependerá del tipo de entrevista, dependerá del entrevistador, porque pues ahí vamos a encontrar unas diferencias importantes, pero fundamentalmente lo que vamos a ver en este tipo de profundización es el momento en donde se empieza a dar un diálogo más detallado y más profundo sobre las experiencias, los intereses, los logros, las actividades, todo aquello que necesitamos conocer de un candidato o una candidata. Entonces, esto es para que lo tengan como referencia. Y el cierre son ya es el escenario final donde se presentan las preguntas o se habla sobre la continuidad del proceso, qué va a pasar a continuación, de qué manera vamos a continuar el proceso de selección, etcétera. Generalmente las entrevistas tienen esos tres momentos. Esos tres momentos, pues digamos, son, diría yo, lo más genérico porque la particularidad y el detalle lo van a encontrar de organización a organización. Esto va a variar en función del tipo de empresa, el tipo de cargo, dependerá de cuántos entrevistadores hay, si es con otras personas, etcétera. Va a haber muchas condiciones que van a variar, pero generalmente tiene tres momentos muy importantes para que ustedes puedan reconocerlos y sepan a qué se están ateniendo en un escenario de entrevista quienes no han participado nunca en una entrevista de selección. Entonces, algo que mencionábamos al principio y el segundo punto clave dentro de toda esta conversación es entender cuál es la experiencia emocional, ¿no? Pues la experiencia emocional es que uno vive muchas cosas durante la entrevista, pero lo que pasa en la entrevista viene mucho antes de estar en la entrevista, viene desde el momento en que lo llaman a uno, o viene desde el momento en que le comunican por correo, o le envían un WhatsApp, o le envían algún mensaje para invitarle a participar en una entrevista. Y es que nos resulta importante reconocer qué es lo que está pasando en nosotros, ¿sí? Entonces, algo muy interesante acerca de las emociones es que las emociones también nos alertan sobre cuándo estamos sintiendo estrés, cuándo estamos viviendo la experiencia del estrés, pero también para poder entender mejor esas emociones y para poder comprender mejor qué es lo que nos está pasando, pues es importante saber qué es el estrés. Entonces, el estrés viene a ser definido como un cambio en el estado mental o físico de una persona en respuesta a unas situaciones que llamaremos estresores. Y eso es importante, ¿sí? Esas situaciones o esos eventos son estresores que representan desafíos o amenazas, ¿cierto? Para las personas. Entonces nosotros inmediatamente nos vemos de alguna manera enfrentados a esos estresores, tenemos unos cambios físicos y cognitivos, unos cambios en nuestro estado mental, ¿cierto? Y unas respuestas en torno precisamente a esos estresores que pueden ser percibidos como retos, amenazas, desafíos, y eso es bien importante saberlo. El estrés es algo que ocurre, es algo que va a pasar, es algo que inevitablemente va a suceder. Todas las personas, independientemente de los cargos, de las edades, de género, de lo que sea, tenemos reacciones y respuestas del estrés. Ahora, lo que va a ser diferente, y más adelante lo veremos, es la manera en la que interpretamos ese estresor. Si lo interpretamos como un desafío, si lo interpretamos como un reto, si lo interpretamos como una amenaza, si lo interpretamos como peligroso, todo eso va a hacer que sea diferente. Pero por ahora, entendiendo que eso que estamos viviendo está relacionado con el estrés, podemos empezar a pensar en algo importante y es, veamos que hay dos connotaciones. Resulta que cuando uno habla sobre el estrés o escucha hablar sobre el estrés, hay gente que dice es que hay un estrés bueno y hay un estrés malo, pero en realidad no se trata de lo bueno ni lo malo, se trata de lo positivo y de lo negativo, que es bien diferente a ser bueno y a ser malo. Entonces, no se habla de estrés bueno ni se habla de estrés malo, se habla de eustrés cuando se trata de una evaluación positiva y cuando se trata del distrés estamos hablando de las evaluaciones negativas. Para que se entienda mejor este punto, cuando hablamos de evaluación positiva, estamos diciendo que las personas podemos evaluar un evento, un estresor, una situación como un reto, como un desafío que me alienta y me motiva a hacerlo, ¿cierto? Probablemente la situación a la cual uno se enfrenta cuando está haciendo una entrevista de selección es un evento que puede ser valorado como positivo, porque detrás de ello, pues hay una gran opción de ubicarme laboralmente, de tener un ingreso, de entrar a la compañía de mis sueños, o sea, la empresa que yo siempre me he soñado trabajar, en el lugar que yo quiero estar, ¿cierto? Y eso
que yo estoy viviendo en esa experiencia del estrés es un motivador, es algo que me está jalonando para hacerlo, ¿cierto? Aun cuando se sienta incómoda la experiencia. Pero también hay experiencias que se evalúan como distrés y en particular, cuando son evaluaciones negativas, se está haciendo referencias a que el estrés o los estresores en este caso se valoran de forma negativa porque se pueden ver como una amenaza, una pérdida, un daño o algo que me puede generar a mí particularmente, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestras valoraciones del estrés pueden ser relacionadas a los retos o los desafíos a los que yo me veo enfrentado, pero también pueden ser realmente amenazas o peligros a los que yo también puedo estar expuesto, ¿cierto? No es lo mismo ir por una calle caminando eh, y vivir, digamos, la experiencia de la evaluación negativa porque pues yo me encuentro amenazado de peligro, ¿cierto? Porque estoy en una calle solo, Bogotá, de noche, 10 de la noche, 11 de la noche, en la que no hay personas, pues probablemente mi cuerpo empieza a tener una reacción y una alerta diferente a si yo estoy teniendo una evaluación positiva, como puede llegar a ser la experiencia de estar en un proceso de selección, con todo el ánimo de entrar a trabajar, con de pronto la posibilidad muy grande de estar en ese cargo que yo quiero. Eso es bien diferente. Y cuando entendemos esa distinción, pues tenemos algo muy claro y es que pues la respuesta tanto biológica y psicológica, o sea, respuesta mental, son normales, o sea, son algo que se esperaría que todas las personas tengamos. Por tanto, cuando ustedes estén experimentando esto en un proceso de selección o cuando estén enfrentándose esto en una entrevista, lo primero que hay que pensar es que esto es algo normal que está pasando, ¿sí? No es anormal, no es atípico que yo tenga la experiencia de estrés. Lo que esperaríamos que pasara es que haya una respuesta al estrés, porque donde no pasara estaríamos es muertos, esencialmente. Una persona que no tiene un mínimo nivel de activación, un mínimo nivel de estrés ante una situación como esas, pues podríamos decir es que es una persona que francamente es un zombie y está muerto y se levantó de la tumba para ir a la entrevista, porque pues no hay ninguna chance que no haya ninguna activación, ¿sí? Entonces, importante que tengamos esa concepción muy presente siempre que estemos en un proceso de selección o en una entrevista, porque pues es una respuesta que deberíamos tener, es una respuesta biológica o fisiológica y psicológica que esperaríamos que ocurriera, ¿cierto? Y algo importante es que en el corto plazo va a motivar a las personas, los va a alentar, los va a llevar hacia un punto, los va a llevar hacia un lugar, los orienta. Y la motivación nos habla de algo muy importante y es un proceso psicológico fundamental porque es lo que sostiene, dirige y mantiene nuestra conducta hacia una meta. Entonces, en el contexto del estrés, pues el estrés va a ser en el corto plazo un motivador importante para que hagamos o saquemos adelante una tarea, para que enfrentemos un desafío, para que enfrentemos un reto, para que asumamos una responsabilidad. Y en este caso de la entrevista, pues para que vayamos a la entrevista y demos lo mejor en ese momento de la entrevista, porque ya después de eso esperaríamos que retornáramos a nuestro estado o en nuestro punto, digamos, de equilibrio, que ahora más adelante les voy a mostrar un poco la explicación sobre eso. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el estrés a largo plazo es donde ya empieza a generar malestar. Lo que no sería, o sea, lo que no sería esperable, lo que no debería pasar, es que ese nivel, pues activación que yo tuve del estrés, se mantenga en el tiempo. O sea, si esto pasa por varios días, por varios días, por varios días, por varias semanas, pues muy probablemente ya llegaríamos a tener enfermedades y malestar precisamente ligado al estrés. Porque vuelvo y digo, esto es algo que nos alienta o nos motiva en un corto plazo, pero no debería ser algo que perdure en el tiempo. Lo otro importante es que pues el estrés puede comprometer obviamente la capacidad de adaptación. Entonces, si esta situación se cronificara, que no es lo que debería pasar, porque pues si yo voy a una entrevista de selección, pues yo salgo de la entrevista de selección y pues debería empezar a tener otra vez un punto de regulación, ¿cierto? Pero si las personas vivieran constantemente con el estrés activado, si mantengo yo estresado y mantengo con ese nivel de activación permanente, pues eso altera inmediatamente la capacidad de los individuos para poderse adaptar a nuevas situaciones, a enfrentar nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas dificultades, amenazas, etcétera. Eso es para lo que está pensado precisamente esta historia del estrés. Y pues obviamente lo que vemos acá son respuestas cognitivas y biológicas. ¿Qué es lo que suele pasar a nivel cognitivo? A nivel cognitivo, y cuando hablamos de lo cognitivo estamos hablando de lo mental,
estamos hablando de las evaluaciones que hacemos los sujetos, lo que hacemos los individuos para valorar ciertas cosas. Entonces hablamos, por ejemplo, de evaluaciones ligadas a las amenazas, o sea, podemos valorar como una amenaza el estresor, podemos ver el estresor como algo nocivo, como algo perjudicial, podemos ver el estresor como un motivador, podemos ver el estresor como un reto, ¿cierto? Cuando es un reto, pues probablemente es algo que me alienta realmente a hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé, un reto puede ser, quiero hacer mi posgrado fuera del país, y eso es un reto, no es una amenaza, ¿sí? Probablemente es algo que, claro, va a costar, va a ser difícil, va a requerir un esfuerzo, pero es un reto que yo me he puesto en la vida, o sea, yo me imagino yéndome a, no sé, a Países Bajos, me quiero ir a Maastricht, quiero ir a estudiar a Maastricht un posgrado y entonces para poder hacerlo en Maastricht necesito tener un C1 en inglés, necesito tener buenas calificaciones, demostrar suficiencia, no sé, no solamente el idioma, sino también a nivel de metodologías de investigación, lo que sea. Pero es un reto y me alienta a mí. En lo cognitivo es una valoración de reto. Y en lo biológico, respecta a las respuestas que tenemos las personas a nivel fisiológico y cambios, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, incremento en la presión arterial, la respiración, la sudoración. Yo creo que todas estas experiencias, todos y todas aquí presentes, las han vivido cuando están en una entrevista de selección. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas han vivido cambios en su ritmo cardíaco, sin lugar a dudas han cambiado en su respiración, de pronto se vuelve una respiración más agitada, más acelerada, ¿cierto? Porque pues el cuerpo lo que entiende es que necesita recursos y necesita oxígeno, oxígeno, oxígeno para poder lidiar con lo que está pasando, ¿cierto? Con ese reto que se está presentando, ese desafío. Hay sudoración, por supuesto, ¿sí? Entonces el cuerpo busca obviamente termorregular nuestro organismo también, ¿cierto? Entonces inmediatamente la sudoración, ¿cierto? La resequedad en la boca, un dolor en la pancita, ¿cierto? Empieza a doler la pancita como si uno se hubiera comido una cosa pesada y empieza a sentir el estómago como si fuera una especie de lavadora y empieza a sentir que eso se le está moviendo allá todo, pero no es precisamente porque esté indigestado ni porque esté enfermo del estómago, sino porque el cuerpo está entendiendo que en vez de procesar alimentos y de metabolizar la comida, metabolizar los alimentos, lo que tiene que hacer es inmediatamente recoger recursos para poder atender la energía que se necesita al desafío y el reto. Entonces, todos esos cambios son los que ustedes seguramente han vivido y esa es la experiencia que ustedes tienen durante las entrevistas, seguramente, cuando se han enfrentado a estos escenarios ay, perdón, algo hice aquí, esperen un momentico, que creo que cambié la presentación. No, piché un botón y no sé si estaba compartiendo video o algo así. Bueno, en fin, ustedes ven acá la presentación, ¿cierto? Sí, Sí, será. vale, es que piché un botón y me da miedo que no haya dejado de presentar. Entonces, estábamos en eso, entonces seguramente es la experiencia que ustedes han vivido en esas entrevistas, estos cambios que tenemos. Para unos va a ser peor, para otros va a ser mejor. Algunos tendrán más solvencia, más habilidades para desempeñarse en esos escenarios, otras personas definitivamente estarán aterrorizadas, vivirán profundo temor, ¿cierto? Y van a estar completamente, diría yo, como sobrepasadas por estas reacciones fisiológicas que tenemos. Pues resulta que todas estas reacciones fisiológicas, estos cambios fisiológicos que tenemos en nuestro organismo, están relacionadas con una respuesta que tenemos en nuestro cuerpo que se conoce como fight or flight o pelear o huir, que es una respuesta automatizada de nuestro cuerpo. Esto es muy interesante saberlo porque nuestro sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso periférico tenemos una rama que se conoce como la rama del sistema nervioso autónomo. Y en la rama del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático tiene una tarea muy interesante y muy importante y es que cuando nos vemos enfrentados a desafíos, amenazas o peligros, ¿cierto? Cuando hay un peligro que se cierne sobre mí, inmediatamente activo un mecanismo que se llama fight or flight, que es pelear o huir. Y esa reacción es inmediata, es automatizada, no la estamos, o sea, no somos conscientes de lo que está sucediendo. Obviamente podemos hacerlo, podemos valorar y entender después de qué está ocurriendo, pero en el momento que ocurre, simplemente reaccionamos y nuestro cuerpo desata todos unos cambios para poder responder ante la amenaza. Esto lo podríamos ver con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos caminando por la calle y de pronto en la esquina, voy a voltear en una esquina, de pronto me sale un payaso y me brinca encima, ¿sí? Pues no sé, no necesariamente es que todo el mundo le tenga miedo a los payasos, ¿sí? Hay gente que le tiene miedo al payaso de la cosa, de It, pero en realidad ese payaso no da miedo, da de pronto más miedo el payaso de McDonald's, yo qué sé, algún payaso.
y se le para a uno el payaso al frente y le brinca encima, pues la reacción del cuerpo es inmediatamente saltar, huir o pelear, ¿cierto? De alguna forma nos defendemos. Nos defendemos puede ser huyendo de la amenaza, ¿cierto? Porque me asustó, porque me generó temor, porque me sentí en riesgo, o puede ser que también me enfrente y pelee, ¿cierto? Me proponga, digamos, como a defenderme. Y eso es una de las respuestas que ocurre. Pero esas respuestas vienen acompañadas de una serie de cambios fisiológicos que están muy ligadas y muy relacionadas con la respuesta del estrés. Por eso, cuando hablábamos de el por qué nos sentimos mal durante la entrevista de selección y por qué cuando sentimos esas experiencias que están ligadas profundamente a lo emocional, ¿cierto? Pues, ¿por qué nos sentimos mal? ¿Qué es lo que nos hace sentir mal realmente? Pues una de las explicaciones ha sido digamos, el modelo muy tradicional de Hans Selye, quien fue fisiólogo y explicó esto como el síndrome general de adaptación. Y resulta que el estrés, para la explicación que él decía, es una respuesta fundamentalmente a las amenazas, a los desafíos, y que el cuerpo o el organismo desata inmediatamente una serie de mecanismos de, diría yo, como protección, pero sobre todo de respuesta ante esas situaciones amenazantes o desafíos o retos. Y lo que hace el organismo es tener tres fases fundamentales. Y la primera fase es una fase que se conoce como la alarma. Y la alarma es el momento donde aparecen las amenazas, se desata una serie de procesos fisiológicos relacionados con precisamente la liberación de hormonas y neurotransmisores. Y una de las hormonas que se suele liberar en este escenario ligado al estrés es la hormona cortisol, que la hormona cortisol pues tiene una tarea muy interesante y es casi que hagan de cuenta como prender switch. Y prendiendo el switch lo que hace es desatar toda una serie de respuestas por parte de los otros sistemas de nuestro cuerpo para poder atender a dicha situación que se está presentando. Entonces aquí no se está valorando si es la entrevista, no se está valorando si es el proceso de selección, si es la llamada, si es lo que sea. Estamos hablando desde el cuerpo, nuestro organismo entiende que hay una amenaza, hay un peligro, hay un reto, e inmediatamente despliega toda una serie de recursos para poder atender dicha respuesta, ¿sí? Para poder atender ese desafío. Y eso pues se traduce precisamente en todos los cambios que vivimos, todas las experiencias fisiológicas que tenemos, que son esos cambios en nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, la sudoración, la resequedad en la boca, el malestar estomacal, ¿cierto? Entonces la rigidez muscular, nos ponemos súper tensos, empezamos a mover como raro, como que nos sentimos incómodos. Y yo creo que todos aquí cuando han hecho entrevistas de selección o han participado en entrevistas de selección, probablemente se han sentido un poco más incómodos de lo que usualmente suelen estar en una conversación con sus amigos o amigas o con su familia o con cualquier otro escenario. Esa es una de las razones por las cuales nos sentimos incómodos, ¿cierto? Porque precisamente nuestro cuerpo está entendiendo esto como un desafío al que hay que atender y obviamente moviliza toda una serie de recursos en nuestro cuerpo para poder atenderlo. Ahora lo que viene después es también muy interesante y es, después de la amenaza, después de, perdón, de la alarma, viene esta fase que se conoce como la resistencia. La resistencia básicamente es un momento en donde hay hiperactivación de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo en ese momento tiene todos los mecanismos para estar activado y poder responder adecuadamente a todos los eventos, situaciones, desafíos que se están presentando en esa situación o en ese momento específico. Entonces, supongamos, y ahorita les voy a mostrar una grafiquita muy bonita que elaboré para esta charla específicamente, que tiene que ver con el proceso de selección, y es dónde estarían ubicados cada uno de esos momentos, ¿sí? Y lo que vemos es que con la resistencia lo que pasa es un proceso de negociación. ¿Y qué implica la negociación? La negociación se entiende es como que en la medida que yo intento resolver ese desafío, esa amenaza, ese reto, eso que estoy básicamente con lo que estoy lidiando en el momento, mi cuerpo también entiende que, bueno, mientras estamos tratando de solventar, solucionar ese desafío, yo tengo que mantenerme activado para poder responder. Ahora, cuando ya solucionamos, cuando ya resolvimos ese desafío o atendimos ese reto, el cuerpo inmediatamente va a volver otra vez a su punto inicial, a su punto en el cómo estábamos, ¿cierto? Ese punto que llamaríamos un punto de equilibrio, ¿sí? O como lo propone Hans Selye, se conocerá como volver a la homeostasis, a nuestro equilibrio interno del organismo. ¿Qué suele pasar cuando las personas no resuelven eso? ¿Qué suele pasar cuando ese desafío, esas amenazas, esos retos perduran y se mantienen a lo largo del tiempo? Pues la tercera fase que él dice es la de agotamiento. Pero en este caso, yo esperaría que después de un proceso de selección,
o por lo menos en lo que respecta a una entrevista de selección, pues no tengamos que llegar o no lleguemos las personas a tener agotamiento porque son periodos cortos, son periodos muy concretos. Entonces, no sé, puede ser 1 hora, 40 minutos, 50 minutos de la entrevista y después de la entrevista el cuerpo va otra vez a volver otra vez a su punto de equilibrio. Entonces, el agotamiento realmente para Hansel era una fase en donde si ya no hay recursos para seguir atendiendo la situación y ya no tenemos los mecanismos para poder lidiar con ella, sencillamente pues empezamos a tener unas consecuencias ya de tipo negativo sobre nuestro organismo. Pero eso es historia para otra clase, para otra charla, para otro escenario, porque este tiene que ver es con la selección y con la entrevista, que es un momento muy acotado en el tiempo. Por eso, cuando yo les decía lo de la grafiquita, pues yo dije, bueno, ¿en qué momentos en una entrevista de selección puede pasar? ¿Cómo sucedería? Pues muy probablemente lo que uno se imagina es que en la entrevista de selección o que esta experiencia del estrés solamente ocurre durante la entrevista, o sea, desde que inicia hasta que se acaba la entrevista es la experiencia del estrés. Pero la noticia es que eso no es así. La noticia es que incluso días antes, desde antes de tener la entrevista, ya ustedes están empezando a tener una experiencia relacionada con el estrés y particularmente con la fase de alarma, ¿sí? ¿Por qué no señalé el punto de inicio acá en la parte más baja o casi desde si esto fueran números, pues esto desde el cero, ¿por qué no arranca la activación desde ahí? Porque como les decía, si uno arranca desde cero, pues estaríamos diciendo que una persona está muerta. Nosotros desde el inicio ya tenemos un punto de activación mínimo, estamos activados de alguna forma. Ahora, cuando ya empezamos a tener, por ejemplo, la experiencia de alarma, seguramente estamos más involucrados con esta fase de alarma, es porque ya estamos muy cercanos a la entrevista. Supongan ustedes que los llamaron 2 días antes de participar en dicha entrevista, ¿cierto? Supongamos que eso fue 2 días antes. Y ustedes, pues, digamos, antes de esa llamada, antes de esa invitación, antes de ese correo, probablemente estaban en lo que usualmente o coloquialmente diríamos estamos normal, ¿cierto? Estamos bien, tranquilos, ¿sí? Pero después de la llamada algo cambió en nosotros, ¿no? No sé si les ha pasado. Algo cambia. Inmediatamente el cambio en la frecuencia cardíaca puede ser algo que se va notando ligeramente, puede ser, tal vez empiezan a llegar unos pensamientos, unas ideas acerca de, uy, ¿cómo así? Ya entrevista, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, ¿cómo debería proceder? Que, no sé, llamo, pregunto, ¿qué hago? Y empieza inmediatamente a haber un proceso diferente. Y eso es lo interesante, y es que a medida que nos vamos acercando al momento de la entrevista, pues nuestro nivel de activación va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, para arriba. Por eso cuando llegamos al inicio de la entrevista y esas fases que yo les mencionaba, esas como tres momentos, estamos en un punto en donde la alarma está en plena, está en la activación de la alarma y en todos los recursos que necesitamos para poder estar allí presentes durante todo el momento de la entrevista. Por eso, sin lugar a dudas, el momento más, digamos, como más álgido y más complejo de todas las cosas es precisamente el de la resistencia, porque probablemente es el que más dura y el que más está siendo usado durante ese momento de la fase de la entrevista, que puede ser esa profundización, en el momento en donde están ya conversando sobre las experiencias, sobre competencias, sobre mis intereses académicos, lo que yo he hecho, ¿no? Si estoy en voluntariados, ¿no? Si estoy en equipos deportivos, si soy atleta de élite, lo que sea, ¿cierto? Es en este momento en donde estamos hiperactivados, es el momento en donde nuestro cuerpo está a tope, ¿cierto? Y lo que empezaríamos a ver es que una vez empieza a darse el cierre de la entrevista, nuestra activación va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. E incluso lo que algunos o algunas podrían pensar es que esto pues literalmente es como una montaña rusa en donde la caída es pronunciada, pero no. La activación realmente se va a ver disminuida en su totalidad, probablemente hasta un día después de haber tenido este evento o esta entrevista de selección. Entonces, miren que lo que quiero decirles o lo que me interesa como que puedan sentir y como vivir un poco de la experiencia de esto en las entrevistas de selección es precisamente reconocer que esto es un proceso normal y que no está mal sentirlo, ¿sí? Porque también dentro de lo que uno se puede estar juzgando muy fuertemente es que experimentar las emociones que uno pueda sentir, que pueden ser desde el temor, puede ser la ansiedad, puede ser la sorpresa, puede ser, no sé, la preocupación, cualquier tipo de emoción que uno pueda encontrar que está muy ligada a la experiencia personal que tiene cada uno de ustedes,
va muy acompañada precisamente de una respuesta que se llama el estrés. ¿Sí? Y eso nos está advirtiendo precisamente, nos está diciendo el cuerpo, esté tranquilo que yo lo estoy respaldando de alguna forma. Y eso es normal, es esperable. Y por eso mismo este proceso que ustedes ven acá es lo que nos permite entender que durante la entrevista probablemente estemos hiperactivados, estaremos con un nivel de activación importante, unos más que otros probablemente, porque esto también radica en las diferencias individuales y eso va a ser importante que lo sepamos. Pero lo otro es que después de la entrevista y después de haber pasado por ese proceso, con mucha certeza vamos a empezar a ver disminuido, hasta volver otra vez a nuestro punto de equilibrio, al cómo estábamos antes de la llamada, al cómo estábamos antes de ir a la entrevista, ¿cierto? Y probablemente resolveremos toda esta situación hasta cuando tengamos noticias de si nos dieron o no nos dieron nuestro cargo, la práctica o lo que sea que estemos participando. Entonces, eso es bien interesante para que lo podamos ver de esa forma. Pero entonces hemos hablado de lo fisiológico, ¿no? Hemos hablado entonces de, pues, de respuestas en torno a la respuesta fisiológica particularmente, a lo que biológicamente nos suele ocurrir. Pero resulta que las evaluaciones o las valoraciones cognitivas, cuando nosotros hacemos esas valoraciones, pues también inciden sobre el estrés, también inciden sobre el estrés. Por eso, cuando, cuando yo les decía que hay diferencias individuales, es porque cada uno tiene una interpretación muy diferente de lo que para él o ella es un estresor. Entonces miren que este modelo, esta grafiquita, que realmente esta es una imagen que es adaptada del modelo original, que es el modelo de Lazarus y Folkman, que es un modelo sobre el estrés, ¿cierto? Una forma en la cual Lazarus y Folkman hablan del estrés y explican el estrés. Ellos dicen concretamente que las personas tenemos dos momentos de valoración. Entonces tenemos una valoración primaria, que es la primera valoración que hacemos es en torno a qué es estresor. Si realmente el estresor es positivo, recuerden que era lo positivo cuando hablábamos de lo positivo, si el estresor puede ser algo irrelevante, o sea, algo a lo que no le tengo que prestar atención porque sencillamente pues no me atañe, no me preocupa, no me genera nada, o si por el contrario el estresor es peligroso, es una amenaza, me puede generar daños o pérdidas, ¿cierto? Ahí es donde yo ya le puedo prestar atención. Y dicen también Lázaro y Folkman que pues hay una segunda valoración. Entonces, la primera valoración se trata simplemente de decir si esto es relevante o irrelevante, si es positivo o no es positivo, o si es peligroso, y yo ahí sí le puedo prestar atención. Cuando ya le presto atención, cuando ya digo, bueno, esto realmente es importante, es una amenaza, es un desafío, es un reto, es algo que me puede generar pérdidas o daños, viene mi segunda valoración. Y la segunda valoración es una que está ligada precisamente a entender si yo tengo los recursos para poder afrontar dicha situación. ¿Cuándo ocurre entonces el estrés de acuerdo con ese modelo? Pues cuando yo no tengo los suficientes recursos para enfrentar dicho evento, dicha amenaza, dicho estresor específicamente. O sea, cuando yo ya no tengo recursos, cuando yo reconozco que no tengo los recursos de afrontamiento para lidiar con ello, pues probablemente ahí es donde voy a percibir el estrés. Por eso es que las diferencias individuales son tan importantes en este escenario. Cada una de las personas que está aquí involucrada en esta sesión tiene una manera distinta de leer lo que para él o ella es estresor. Y seguramente para unos estar en una entrevista de selección, estar al frente de una persona o dos personas, puede ser o más, o perdón, más o menos estresante, de acuerdo con lo que reconocen que tienen de recursos, con su nivel, digamos, de habilidad social, con de pronto sus capacidades tal vez de interacción, capacidades cognitivas para, no sé, responder, analizar problemáticas, yo qué sé, toda la suerte de competencias que ustedes puedan seguramente tener frente a esos escenarios. Pero aquí lo importante es que las valoraciones nos permiten entender que reconocemos qué es lo que para mí puede ser un estresor o no. Y por esa razón, inmediatamente nosotros podemos acudir a las estrategias de afrontamiento. Si nosotros vemos que en efecto no tengo los recursos para poder lidiar con el estresor, pues lo que yo inmediatamente debería poder hacer es intentar utilizar mecanismos de afrontamiento. ¿Habrá posibilidad de cambiar la situación estresante? Pues no sé, yo no puedo dejar de ir a la entrevista porque estoy estresado y porque me genera estrés. Se supone que yo tengo que ir a la entrevista, claramente. ¿Sí? Entonces, cambiar la situación estresante no es una opción. O sea, yo no puedo dejar de ir a la entrevista.
¿sí? Porque eso sería básicamente cambiar la situación estresante. Pues, o sea, si a mí me genera estrés o yo lo veo como un estresor ir a la entrevista de selección, pues yo no puedo dejar de ir a la entrevista de selección porque, pues, a ver, o sea, cómo voy a entrar al cargo, cómo me voy a vincular a la organización X si no voy a la entrevista de selección cuando es la entrevista importante para ello, ¿cierto? O sea, eso no es factible. Pero sí es posible cambiar la forma en que se piensa, o sea, lo que cognitivamente se valora o se evalúa sobre ese evento en particular, o algo muy importante, las emociones que yo siento alrededor de dicha experiencia del estresor. Y en eso, pues obviamente implica un trabajo pues muy fuerte por resignificar las emociones que están ligadas a ese evento estresor, resignificar las evaluaciones o las valoraciones que tengo en torno a la entrevista de selección. Entonces, no sé, por ejemplo, yo puedo tener una evaluación sobre las entrevistas de selección y decir como, ah, es que eso seguro allá esos psicólogos solamente le preguntan a uno bobadas. Pues no sé, seguramente esa valoración y por esa misma razón uno tiene la experiencia que puede tener emocionalmente ligada a la evaluación en la entrevista de selección y eso implica también una resignificación sobre, pues realmente las entrevistas de selección, cuál es el propósito, para qué están. Ok, listo, pueden ser bobadas que pregunten, pero finalmente dentro del proceso de selección yo tengo que hacer la entrevista y me tengo que destacar y tengo que demostrar que soy el candidato o la candidata idónea para el cargo. Y aún así, eso me va a ayudar o va a contribuir enormemente a que yo pueda mejorar estas condiciones también de respuesta a lo que va a ser estresor o no va a ser estresor. Entonces, con lo que llegamos ya hacia el final es, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que uno podría hacer en este tipo de escenarios? ¿A qué podría o qué podría recurrir? Pues generalmente pues no hay mucho que uno pueda hacer porque finalmente tendrá que ir a la entrevista de selección, ¿cierto? Uno tendrá que estar sentado allí. Pero lo primero, tal vez y más importante, que uno puede hacer para controlar esa situación y que probablemente esos niveles de activación, esos niveles de estrés no sean tan altos que me impidan desenvolverme o desempeñarme de manera exitosa, puede empezarse desde el momento mismo de preparar la entrevista. ¿Qué significa preparar la entrevista? Preparar la entrevista significa que si me han llamado, si me han escrito, si me han enviado, pues yo tengo que sentarme juiciosamente a leer información sobre la organización, tengo que conocer muy bien qué tipo de servicios ofrece, qué productos vende, con quiénes trabaja, si tiene sedes en Colombia, en qué regiones, si es en internacional, entonces dónde presta servicios, de pronto si yo conozco personas que trabajan allá, que me cuenten un poco más del ambiente de trabajo, o sea, que yo me pueda empapar, que tenga control sobre la información que me atañe sobre esa entrevista a la que voy a ir. Porque cuando uno tiene control sobre lo que va a hacer o sobre lo que va a decir, es mejor que cuando no se tiene ningún tipo de información y no se tiene ningún control sobre lo que está pasando. Eso ayuda enormemente a disminuir también la activación y por lo menos a disminuir la percepción de falta de control, que es una de las razones por las cuales podría aumentar notoriamente el estrés en esa situación. Otra importante ¿es remota o es presencial? Si es remota, ¿qué necesito para poderme preparar a la entrevista? Entonces, ¿será que necesito claramente un buen computador, buena conexión a internet, un lugar en donde haya silencio, donde yo me pueda sentar tranquilamente, a hablar con la persona y no haya interrupciones, ¿cierto? Entonces, donde no venga acá, entonces el gatico y se me pase por la pantalla, entonces me distraiga, o de pronto entonces, si estoy en la universidad, pues tengo que buscar una sala en donde haya silencio, porque si estoy, por ejemplo, acá estoy en la Quinta de Mutis, si estoy en un escenario en donde hay mucho ruido ambiental, pues están los que juegan fútbol, voleibol, tenis de mesa, juegan, no sé, cualquier cosa y hay ruidos por todo lado, pues eso me puede interrumpir inmediatamente la conversación. Y si es presencial, pues yo también tengo que saber en dónde está ubicado el lugar. O sea, de entrada, eso son cosas de preparación mínima que uno ayudan a controlar mucho más la situación a la que se va a ver enfrentado. Eso es mejor a estar uno pensando que voy a llegar tarde. Imagínense si ya uno está con un nivel de estrés por la misma entrevista y ahora imagínense llegar tarde a la entrevista. Imagínense pensar en que estoy por llegar tarde a la entrevista. Eso va a desatar que las respuestas y que todo lo que pasa en la entrevista no vaya a ser suficientemente efectivo o exitoso, ¿sí? Va a ser más difícil, ¿sí? Porque vamos a estar más preocupados por voy tarde, me toca correr, voy a llegar sudoroso, voy a llegar oliendo feo, lo que sea,
va a pasar antes de eso y es mejor tener preparado todos estos escenarios. Y si es presencial, pues obviamente yo tengo que pensar en dónde está ubicado el lugar, tengo que reconocer en qué sitio está, sé cuánto tiempo me puedo gastar desde mi casa, desde la universidad, cuánto necesito preparar, digamos, de tiempo para estar allí en el momento que sea justo, ¿cierto? Que es importante. Eh, no olviden que el objetivo es la entrevista, ¿sí? Entonces recuerden siempre cuál es el propósito de la entrevista. No sientan o no perciban que la entrevista solamente es con ánimo evaluativo, que aun cuando obviamente lo es, porque se está buscando identificar el mejor candidato o candidata para una posición específicamente, piénsenlo también como un espacio de conversación en el que ustedes pueden ir a conocer y hacerse conocer, ¿sí? Darse a conocer a las personas. Creo que una de las mejores estrategias cognitivas que podrían ustedes desempeñar en una entrevista de selección podría ser justamente eso, tomarla como la conversación que es, y eso les ayuda también a minimizar el desafío, por lo menos ese reto, esa amenaza que siente uno cuando está siendo evaluado, porque obviamente cuando uno está siendo evaluado tiene temor, ¿sí? Por cómo voy a responder, si lo hice bien, si no lo hice bien. Y entonces, si se toma más bien y se resignifica cognitivamente ese tema de me están evaluando por estoy conversando con alguien al que estoy conociendo y conociendo de una empresa o me estoy dando a conocer, eso cambia ligeramente la percepción sobre lo que está pasando en ese entorno. Obviamente, y muy importante, evitar todas las distracciones que les impida a ustedes estar concentrados o concentradas, estar atentas y sobre todo presentes en ese lugar. Cuando digo presentes es estar, y va a sonar muy zen, en el aquí y en el ahora, literalmente, así, presentes, aquí, en este momento. Estamos en la entrevista, estamos hablando cara a cara o a través de la pantalla, pero estamos aquí. No se necesitan hojas, no se necesitan lápiz, no se necesita esfero, no se necesita celular, no se necesita nada. Se necesita estar aquí presentes, atendiendo las preguntas, atendiendo una respuesta, atendiendo un comentario, atendiendo la conversación, pero sobre todo estar ahí concentrado y atento a lo que está pasando en esa interacción con las otras personas. Y muy importante, diría que esta es tal vez de las que mejor nos vendría dentro de este escenario, es permítanse sentir esa experiencia emocional. No va a ser gratificante, no va a ser cómoda, no va a ser placentera, ¿sí? O sea, emocionalmente uno no se va a sentir pleno ni muy bien durante esas entrevistas porque, vuelvo y digo, hay una activación, el estrés está allí presente y muy probablemente la sensación que uno tiene a nivel del cuerpo es incómoda, no es agradable, ¿sí? Es fastidiosa por momentos, estar sudoroso, estar sintiendo que la boca está reseca, que uno está como ahogado, como que le falta aire, siente que la frecuencia cardíaca cambió, entonces uno siente que el corazón va a mil, ¿cierto? Eso no es agradable, no es divertido, no se siente bien, pero permítanse sentir eso porque esa es la manera en la que su cuerpo les está diciendo, estamos haciendo lo posible para que esto salga mejor, para que salga bien, ¿sí? Y eso es muy importante dentro de este escenario y pues que creo que en la experiencia emocional va a ser diferente, va a ser mejor la experiencia y ya después de eso, pues cualquiera de las emociones que ustedes tengan seguramente tiene una razón de ser frente a esta respuesta del estrés. Entonces, faltando 5 minuticos para que cerremos esta sesión, pues muchas gracias por el tiempo y por las personas que están acá conectadas. Y si alguien tiene algún comentario, pregunta, lo que sea, pues con mucho gusto estamos aquí súper pendientes de lo que sea. Hay que activar su micrófono o en el chat, estamos súper pendientes en caso que tengan alguna pregunta o inquietud, pues que aprovechen este importante espacio. Bueno, primero quisiera agradecerles este espacio, esta bonita invitación de compartir con ustedes esta información. Me parece muy, muy valioso. Creo que se puede vincular en, a, a todos los procesos que se hacen desde lo académico, pero también desde lo organizacional. A veces recibimos practicantes y cuando están en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de selección, ellos se ven muy nerviosos. Y también recordarles que somos seres humanos tanto allá como acá. O sea, como el candidato, la candidata, como esa plaza laboral o
prácticas a la que ellos quieren acceder. Todos somos seres humanos, todos estamos para esa situación, estamos allí vinculados y creo que eh, si ellos ya han tenido todo un proceso académico, recordarles que se sientan seguros de lo que saben, que se sientan seguros de lo que son, que se sientan seguros que también está bien decir no sé. Pero precisamente, por ejemplo, en el caso de los practicantes, para eso vienen a estos campos de acción, para aprender, para aterrizar conocimientos. Entonces, creo que es muy válido, es muy oportuno y quisiera recordarles a los chicos que están de pronto conectados acá o a las personas que de pronto apenas están empezando esa vida laboral, que es válido no saber y está bien decir no sé, pero tener la posibilidad y estar abierto a aprender y a decir, tengo capacidades, tengo habilidades, tengo posibilidades, si me dan la oportunidad aprendo, también lo agradecemos, también lo reconocemos, también es valioso y la sinceridad se agradece mucho en estos procesos de selección. A ustedes, muchas gracias. Vale, gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Si alguien más quiere hacer una pequeña intervención a esos dos minutos que nos quedan, o alguna pregunta, profesor. Bueno, profe, creería que no. Entonces, de verdad, Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por toda la información. De verdad que es súper útil y esperamos que les sirvan pues, a todas las personas que están acá para lo que tengan en este momento, para sus procesos de selección, para cuando van a iniciar prácticas o pasantías o de pronto quieran buscar una mejor oportunidad laboral, pues que sepan que también desde la universidad pues, tenemos estas charlas con estos expertos para que ustedes tengan, obviamente, esas habilidades, se les faciliten y no sea como algo tan... de mucho sufrimiento como las entrevistas y lo que sea el profesor, o sea, como el tema de las emociones y que sea tan duro, pues entonces aquí desde la universidad nos apoyamos por ese tipo de espacios también para que tengan estas dinámicas y estas habilidades, también esos perfiles profesionales. Muchísimas gracias a todos, profesor, nuevamente muchas gracias. vale, Ana, muchas gracias muchísimas a ustedes, que gracias, estén que bien. estén muy bien, feliz día. Gracias. Chao.